noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy, 19 de marzo, se nos acaba esta semana, casi ya llegamos a fines de marzo. Y señores, se viene Semana Santa. Ojo con eso, se viene Semana Santa. Y se han tomado una serie de medidas ya anunciadas desde el gobierno justamente esta semana para evitar ¿qué? Para evitar que la cifra de contagios se siga incrementando, para evitar que la cifra de personas fallecidas por esta enfermedad siga creciendo. Ya ha pasado más de 12 meses desde que estamos en este estado de emergencia. Sin embargo, estamos lejos, y esto hay que entenderlo muy claramente, estamos muy lejos de haber vencido a la enfermedad. Y esto no pasa solo en el Perú, pasa en todo el mundo. Y por eso hay que mirar muy bien en detalle cómo está evolucionando esta enfermedad, porque puede haber mensajes contradictorios. Yo sé, porque ustedes dirán, mira, el gobierno ya decidió flexibilizar ciertas actividades, hecho que los gimnasios vuelvan a operar, los casinos vuelvan a operar, incluso los cines van a volver a operar. Y uno puede decir, bueno, si ellos van a volver a operar es porque todo está mejor. Y no necesariamente. Así es la realidad, y eso hay que entenderlo claramente. Para analizar esta situación y entender en qué punto de la ola, de esta segunda ola, nos encontramos, estamos ya conectados con Rayi Burhum, científico computacional. Rayi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto escucharte. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Rayi, hace poquísimos días el gobierno, la Premier, el ministro de Salud nos comentaban que se ha registrado una ligera mejora en ciertas provincias, sobre todo en Lima Metropolitana, la capital, donde se concentra la tercera parte de la población. Pero acabamos de ver algunos datos y vemos que nuevamente la cifra de fallecidos comienza a crecer. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Claro, a ver, digamos, todo depende de la perspectiva, ¿no? Si miramos los números del 17 de marzo, estamos en 1.006.3 muertes diarias, que obviamente es un número mayor a lo que pasaría en el 2000, de lo que ha pasado en el 2019, que va alrededor de 319 muertes diarias. Entonces, obviamente estamos con muchas muertes diarias, pero aún así, a pesar que ha habido una reducción del pico que hemos tenido este año, ¿no? Para dar una referencia, el pico de este año ha sido alrededor del 25, 24 de febrero, con 1.039 muertes diarias. Hay una reducción desde esa fecha, obviamente, ¿no? Pero aún así, si comparamos con los picos que hemos tenido el año pasado, ¿no? Que eran alrededor del 12 de agosto, que era uno de los picos, y el otro pico un poco menor, el 16 de junio, todavía estamos en un número que es mayor a esos picos del año pasado, ¿no? Entonces, ¿hay reducción? Sí, obviamente hay reducción desde el 21 de febrero, que eran 1.073.4 muertes diarias. Hay reducción desde esa fecha, pero todavía estamos en un punto que es mayor al pico más alto que tuvimos el año pasado, ¿no? Es decir, Rayi, para graficarlo de alguna manera, es verdad que hace un par de semanas estábamos muchísimo peor que ahora, pero no es que ahora estemos muchísimo mejor que en la primera ola. Exactamente. Hemos ido de un pico que teníamos como el 17 de febrero en 1.095.100 muertes diarias, y ahora estamos en 1.006, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay una reducción, pero ese número de 1.006 todavía representa un número más alto que el pico más alto del año pasado. Ahora, pero estamos, digamos, guiándonos en la toma de decisiones de política pública, estamos guiándonos de los datos en este momento, de los datos no solo de fallecidos, sino, por ejemplo, de capacidad que tenemos, de capacidad hospitalaria, llámese camas en los hospitales, camas UCI. Las políticas, las decisiones de políticas públicas, ¿están basando en esos datos en este momento? Bueno, a ver, si es que hablamos de camas UCI específicamente, todavía estamos sobrepasados, ¿no? Creo que eso no es sorpresa para nadie. Actualmente en Lima Metropolitana está en el 99.1% de uso de camas UCI, entonces 99% es prácticamente 100%, ¿no? No vamos bien por ahí. En las tendencias en general, digamos, los números que te estaba dando antes eran muertes diarias, ¿no? Se repite sin ADS y defunción, que me dice cómo han estado las cosas hace 1 o 2 semanas atrás. Porque primero la gente se infecta y luego la gente, lamentablemente, porcentaje de la gente fallece, ¿no? Entonces, si miramos los casos positivos,
en general, que en teoría deberían de darnos una perspectiva de lo que está pasando actualmente. En Lima Metropolitana, para darte un ejemplo, ¿no? La semana del 21 de febrero, que es el 21 al 27 de febrero, sí ha habido una reducción en comparación a la semana anterior, ¿no? Pero actualmente lo que está sucediendo es que también estamos registrando un poquito más de casos positivos en general. Ajá. Entonces, más contagios. Hay que tener, exacto, es más contagios, sobre todo esta semana en comparación con la semana anterior. Entonces... A ver, Ray, ahí te pediré que nos detengamos porque me parece que hay una correlación bien importante de entender, claro, si hay más contagios ahora, viernes 19 de marzo, esto puede implicar que haya más muertes, no necesariamente el lunes, pero sí de aquí a una semana o a 2 semanas. Es algo que se tiene que contemplar, correcto. O sea, si miran la semana del 7 al 14, ¿no? En Lima, de nuevo, para darte un número, hay 194 muertes por cada 100.000 habitantes. En cambio, la semana anterior, del 28 al 6 de marzo, habían 178 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, era un número menor, ¿no? Esto es de esperarse porque, digamos, las restricciones se han liberado un poco, ¿no? No estamos con las mismas restricciones que teníamos antes. Y eso pasó en la primera ola también, ¿no? Sí. En el momento que empezamos a abrir las cosas, empezamos a abrir algunos negocios, hubo una pequeña subida y luego continuamos con la tendencia hacia abajo. Y yo me imagino que están esperando de que lo mismo que el año pasado sucede este año, ¿no? Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Ahora, Ray, ¿percibes un cambio de estrategia de parte del gobierno? Es decir, el hecho de entrar a cuarentenas focalizadas, de tomar decisiones, digamos, quizá, no sé, de manera un poquito más ágil de lo que veíamos durante la primera ola, o continuamos con la misma estrategia. No, definitivamente es una estrategia distinta, ¿no? Si hablamos del año pasado, obviamente hablamos con cuarentenas que eran básicamente uniformes, ¿no? Alrededor de todas las regiones. Ahora ya estamos viendo algo estamos ajustando ciertas funciones, estamos ajustando otras funciones, se están empezando a hablar de hacer eso a nivel de grupos de distritos. Todavía no se ha mencionado eso, pero se hay discusiones acerca de eso. Entonces, digamos, es algo más fácil. En la realidad, lo que todos sabemos, cuando cerramos todo, pues es un impacto económico absolutamente brutal, ¿no? Para todas las personas. Entonces hay que intentar encontrar ese balance, ¿no? Ahora, pero estamos conociendo, Ray, o sabiendo entender de cómo se mueve el virus, de cómo se mueve esta curva de contagios, ya no solo por regiones o provincias, incluso por distritos, porque, a ver, sabemos que hay distritos aquí en la capital donde hay mucho mayor nivel de contagios que en otros distritos. Correcto. Pero eso lo sabíamos también durante la primera ola, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, es que aplicar estrategias focalizadas, mientras más pequeña es el área, es un poco más complejo a nivel operativo, ¿no? Entonces, si lo haces a nivel país y se cierra todo, obviamente es más fácil decir eso a que decir voy a cerrar solo esta cuadra y la otra cuadra y esta cuadra. Entonces, se trata de encontrar ese balance, ¿no? Lo quieres hacer a nivel provincia, lo quieres hacer a nivel distrito. Ya sabes que ciertos distritos tienen casos por 100.000 habitantes mucho mayores que otros distritos. Eso todos lo sabemos, ¿no? Pero de nuevo, empezar a aplicar diferentes restricciones a ese nivel operacionalmente es mucho más complejo que simplemente hacer de provincia, ¿no? Sí, claro. Ray, te pido unos segundos, por favor, porque tenemos una información de último minuto. Acaban de internar, ojo con esto, acaban de internar al expresidente Alberto Fujimori en la clínica Centenario, la clínica donde él habitualmente asiste. ¿Por qué? Por tener baja saturación de oxígeno. Repito, acaban de internar al expresidente Alberto Fujimori
por tener baja saturación de oxígeno en la clínica Centenario. Y lo que nos informan es que le harán descarte contra la COVID-19. Esto es importantísimo. Sabemos que cuando hay baja saturación de oxígeno, las personas de manera inmediata, y así lo recomiendan todos los epidemiólogos y todos los doctores, ante la baja saturación de oxígeno, la persona tiene que ir de inmediato a un hospital o a una clínica. En este caso, el expresidente Alberto Fujimori, recluido en el penal Barbadillos, está yendo a la clínica Centenario para que le hagan el descarte de la COVID-19. Es la información que nos brindan fuentes de RPP Noticias. Entonces vamos a estar muy atentos a la información que provenga justamente de la clínica Centenario. Repito, entonces, el expresidente va a la clínica Centenario por una baja saturación de oxígeno y se le hará el descarte de la COVID-19. Pero estamos conversando con Rayy Burgos, un científico en computación, y hablábamos de lo complicado que puede ser pues ya tener una política muchísimo más focalizada por distritos. Pero quizá, Rayy, y no sé si se podría hacer esto, digamos, mantener una fiscalización quizá más agresiva en ciertos distritos donde vemos que la curva de contagios es más elevada. Es decir, no les doy medidas adicionales, pero quizá en estos distritos designo un mayor número de efectivos policiales o el ejército para ver que se cumplan estas medidas, como el toque de queda. Sí, si regresamos un poquito al año pasado, al artículo este del martillazo del Huayno, un punto muy específico del que hablábamos en ese entonces era que, digamos, estas cuarentenas focalizadas tenían que estar hechas con los líderes locales, ¿no? En este caso me refería a alcaldes, me refería a líderes de diferentes comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder de la comunidad conoce mejor la coyuntura, conoce mejor digamos, la cultura local, ¿no? Y es el que la persona que puede implementar este tipo de restricciones de una manera que más se adapte a las creencias, a las costumbres locales, ¿no? Dejar que simplemente el gobierno central haga eso a veces es algo imposible, ¿no? Tienes toda la razón ahí. No, tienes toda la razón, porque esto debería ser un compromiso también de, como tú muy bien dices, las municipalidades, los gobiernos regionales. No todo es trabajo del gobierno central. Rayy, te pido unos segundos, hacemos una pausa, no te vayas, venimos todavía con algunas preguntas, sobre todo relacionadas a lo que va a ser la Semana Santa, que según varios expertos epidemiólogos decían que era un riesgo tremendo ante una eventual tercera ola de contagios. Pero venimos con eso. Bueno, seguimos en las 5 de las 7 conversando con el científico en computación Rayy Burgos. Y Rayy, yo te quería preguntar ya por las decisiones que se han tomado en cuanto a la Semana Santa un poco, y no sé tú qué pensarás, a mí me parece positivo al menos que se hayan tomado la previsión, que es lo más importante, de anunciarlo con algo de tiempo para que la gente pues no se vuelva loca, que es lo que hemos visto que ha venido pasando cuando se da algún anuncio de cierre total. La gente corre desesperada al supermercado por papel higiénico y terminas generando lo que quieres contrarrestar, que es la aglomeración. Esperemos que en esta oportunidad ya la gente, sabiendo que el 1, el 2, el 3 y el 4 nadie sale, nadie se mueve, pues haya mayor predictibilidad al momento de cómo nos comportamos. Claro. Creo que todos igual, aparte de lo que acabas de describir, creo que todos ya sabemos qué es lo que está causando básicamente que los casos positivos aumenten, ¿no? Ya sabemos, espacios cerrados, máscaras, ¿no? Sobre todo cuando todos no están vacunados. Sabemos básicamente de distanciamiento social, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso actual, ahora lo que se quiere evitar es lo que pasó en Navidad. Exacto. Que esa ola aumentó de velocidad por Navidad y Año Nuevo, ¿no? Que en verdad eran pues celebraciones de espacios cerrados, etc. Entonces, en este caso, como han subido los casos positivos un poco, ¿no? Igual como pasó el año pasado durante la primera ola, están intentando tomar medidas para prevenir que sigan subiendo, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Depende bastante de la población.
Ahora, Ray, cuando vemos lo que viene pasando en otros países que realmente uno diría, mira, han estado haciendo las cosas bastante bien. Me refiero a Chile, que ha avanzado muy bien con todo su proceso de vacunación, pero que de un momento a otro ha tenido que cerrar nuevamente grandes ciudades, Alemania, los países de Europa, y vemos que lamentablemente están enfrentando una tercera ola. Uno se pregunta, ¿cuán expuestos estamos a enfrentar también nosotros como país una tercera ola de contagios y de fallecidos? Sí, yo creo, he escuchado bastante el término de la tercera ola de muchas personas en redes sociales y en conversaciones hoy, ayer, antes de ayer. Creo que es un poco prematuro. Todavía estamos reduciendo esta segunda ola, ¿no? Es un poco preocupante hablar de la tercera cuando todavía estás en la segunda. No creo que todavía es apropiado. Pero sí sabemos que lo que ha pasado en Israel, en Chile, en Estados Unidos, en los países que han ido vacunando más rápido que nosotros, ¿no? Donde siempre ha habido una reducción brutal, ¿no? Después de estos porcentajes de vacunación masiva, y después de eso ha habido un ligero aumento, ¿no? Sí. Y las discusiones alrededor de eso tienen que ver más con la confianza que la gente toma después de los procesos de vacunación, ¿no? Se relajan varias medidas y bueno, ¿no? Ahí entran variantes. Entonces, en este caso, sabemos que tenemos un evento de aglomeración en espacios cerrados que se viene, que son las elecciones. Vamos a tener, es muy probable que tengamos reducción todavía en los casos de aquí hasta las elecciones, pero después va a depender bastante de cómo implementamos esto, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de una tercera ola, pero esa conversación debería ser después de las elecciones, no en este momento, a menos que aparezca una variante que todavía no hemos detectado. Que es un tema también latente, Ray, lo de las variantes, sobre todo la variante de Manaus, la variante brasileña, que ya en varios países se advierte como una de las más peligrosas por cómo afecta, cuán rápido afecta y la agresividad con la que afecta. Pero yo te quería consultar sobre, a ver, viendo lo que pasa en otros países además y lo que pasa en nuestro propio país, el 2021, no sé cuál sea tu punto de vista, el 2021 va a estar marcado por este juego, es decir, avanzar, cerrar, abrir, mientras va avanzando el proceso de vacunación. ¿El 2021 todavía vamos a estar en esa dinámica? Bueno, la idea principal del martillazo de Quay no era eso, ¿no? Era entrar en esta modalidad estamos hablando en mayo del año pasado, abril y mayo del año pasado. Vamos a tener que hacer esto, abrir, cerrar hasta que la vacuna llegue, ¿no? La vacuna está aquí y ahora la concentración tiene que ser el proceso de vacunación lo más rápido posible. Lo de las variantes es algo que no es sorpresa, que sabíamos. Actualmente en el Perú estamos vacunando obviamente con Sinopharm y con Pfizer, por lo menos con los estudios de Pfizer. Sabemos que funciona, bueno, los estudios preliminares que todavía se han hecho dicen que funciona con efectiva para la variante de Manaus, también para la de Gran Bretaña, sabemos también que funciona para la de Sudáfrica. Entonces, con Pfizer sabemos que eso es efectivo, ¿no? Con Sinopharm se están haciendo estudios similares. Entonces, todavía en este momento, cualquier estudio con lo de las variantes nuevas no hay que asustarse, simplemente hay que seguir las reglas, ¿no? Sí, claro. Y si se toca vacunarse, vayan a vacunarse. Claro que sí, es lo más importante, que todos nos vacunemos. Muchísimas gracias, Ray Burkholm, científico en computación y que analiza diariamente estos datos que son tan importantes, estos indicadores claves, ¿no? Cómo avanzan los contagios, cómo avanza la ocupabilidad de camas en los hospitales, de camas UCI, para entender cómo está evolucionando esta enfermedad. Pero algo tiene que quedar clarísimo de lo que uno conversa con expertos como Ray, como epidemiólogos, de que, señores, esto tiene para rato, ¿ah? Esto tiene para largo todavía. Nada que esto se acabe en julio, que los chicos vuelvan al colegio pronto. No, esto va a durar varios meses y lo que nos toca a nosotros es cuidarnos, usar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado